Hola, mi nombre es Xiomara Ventosilla. El día de hoy vamos a hacer la resolución de la semana 7 sobre el tema plano cartesiano. Yo estaré resolviendo el ejercicio número 1. En el ejercicio 1 nos dice, un equipo de ingeniería biomédica está diseñando un implante de malla de titanio para un paciente que necesita una reconstrucción craneal parcial, para lo cual se necesita determinar las dimensiones exactas de una placa protectora. El defecto óseo se ha mapeado en un sistema de coordenadas, en milímetros, con los siguientes vértices. En el punto A avanzamos una unidad en el eje X y también 6 unidades en el eje Y. Lo mismo en el punto B, 5 unidades hacia el eje X y 6 en el eje Y. En la C también, 7 unidades en el eje X y 3 en el eje Y. En el punto D, 3 unidades hacia el eje X y 1 unidad hacia el eje Y. Y por último, la E, una unidad en el eje X y 3 en el eje Y. Ahora, nos pide la longitud de los lados. Ya hemos hallado el perímetro de AB, que es 4, y AE, porque es 3, ya que están rectos. Ahora vamos a hallar BC. Acá utilizaremos el teorema de Pitágoras. Y vamos a hacer todo, vamos a restar 7 menos 5, que es elevado al cuadrado, más 3 menos 6, que también es elevado al cuadrado. Nos termina dando 2 elevado al cuadrado, más menos 3, que también es elevado al cuadrado, y todo esto a la raíz, que nos termina dando 13 raíz de 13. Y eso nos da un total de 3.61, redondeado. Ahora vamos a hallar CD, que es 3 menos 7 elevado al cuadrado, más 1 menos 3 elevado al cuadrado. 3 menos 7 elevado al cuadrado nos da menos 4 elevado al cuadrado, más 1 menos 3 al cuadrado nos da menos 2 elevado al cuadrado. Esto nos da un total de raíz de 20. Y nos termina dando 4.47 como resultado. Y ahora ya haremos el último, que es de E. Aplicamos el mismo procedimiento y nos termina dando un total de 2.83. Ahora vamos a hallar el perímetro. El perímetro vamos a hallarlo sumando todos sus lados. Entonces nos sale un total de 17.99. Ahora, en el último punto nos dice, calcule el área de la superficie de la placa protectora. Ahora vamos a hallar el área usando el método Gauss. Y acá vamos a multiplicar 1 por 6 más 1 por 3 más 7 por 1 más 3 por 3 más 1 por 6. El resultado de todo esto lo sumamos y nos da un total de 43. Ahora vamos a sumar 6 por 5 más 6 por 7 más 3 por 3 más 1 por 1 más 3 por 1. El resultado de todo esto nos da un total de 85. Ahora hallaremos el área. Para hallar el área primero se resta 85 menos 43, lo que da un total de 42. Y como el resultado está dentro del valor absoluto, queda positivo. Luego dividimos 42 entre 2, que nos da un total de 21. Por eso el área de la figura es 21 unidades cuadradas. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria Canto y hoy les voy a explicar el caso 2, que está como título el césped natural. En este caso vamos a determinar las coordenadas de los puntos, el perímetro y el área de la región sombreada representada en un plano cartesiano. Nos dan como primer punto la identificación de coordenadas. Aquí vamos a observar la figura y ubicamos cada vértice según sus coordenadas. Tenemos como primer punto A y avanzamos 2 unidades en X y subimos 3 en Y. En el punto B avanzamos 2 en X y subimos 6 en Y. En el punto C avanzamos 9 en X y subimos 3 en Y. En el punto T avanzamos 9 en X y subimos 1 en Y. Y por último tenemos el punto E, avanzamos 7 en X y subimos 1 en Y. Estas coordenadas se obtienen leyendo la posición de cada punto respecto a las ejes X e Y. En el siguiente punto tenemos el cálculo del perímetro. Para hallar el perímetro debemos sumar la longitud de todos los lados de la figura en sí. Para comenzar vamos a identificar el lado A y B, pero como los puntos A y B tienen las mismas coordenadas en X, la distancia en sí la vamos a restar. Por ejemplo, AB, miden 6 y 3 en la coordenada X, nos dan un total de 3 unidades. No se usaría aquí la fórmula de distancia entre dos puntos. Ahora nos vamos con B y C. Aquí ya, en esta fórmula de distancia vamos a hacer la raíz cuadrada, paréntesis, x1 menos x2, que sería 9 menos 2, que es, cerramos paréntesis, elevado a la 2. Vamos a sumarlo, pero en el otro vamos a restar las ejes con y, que serían 3 menos 6 elevado a la 2.
A la hora que restamos nos saldría 7 en el lado del eje X y en el lado de la eje Y nos saldría un total de menos 3. Nosotros lo vamos a multiplicar ya que está elevado a la 2. Vamos a multiplicarlo cada uno, 7 al cuadrado más el menos 3 al cuadrado, que nos saldría 49 más 9. Eso lo vamos a sumar y nos saldría un total de raíz cuadrada de 58. La raíz cuadrada de 58 nos da 7.615, pero nosotros lo vamos a redondear que nos da un 7.62. Vamos a hacer igual en el lado de A y E, que nos hacemos los mismos procedimientos. Como pueden observar, que es en un lado vamos a hacer las ejes X y las ejes Y. Hacemos lo mismo con su raíz cuadrada, con elevado a la 2. Y sería igual 25 más 4. Eso lo sumamos, que nos saldría un total de 29. Así que sería raíz cuadrada de 29. Nos da un total de 5.385. Pero si lo redondeamos nos da 5,39. Pero en el punto C y D, como tienen las mismas coordenadas de X, usamos, así que vamos a restarlas, que sería 3 menos 1 es igual a 2, y en el lado D y E vamos a hacer lo mismo, que serían 9 menos 7, que nos dan un total igual de 2. Como ya tenemos nuestro total de cuánto mide cada lado, vamos a sumarlo, que es 3 más 2 más 7.62 más 5.39, que nos da un total de 20.01. Ese sería nuestro perímetro. Ahora nos pide el cálculo del área, ya que aquí para hallar el área utilizamos el método del polígono o método del zapato, que consiste en multiplicar las coordenadas diagonales y luego restar ambas sumas. Como primera suma tenemos 2 por 6, lo vamos a sumar, más 2 por 3, más 9 por 1, más 9 por 1 otra vez, más 7 por 3, que nos daría, o sea, si multiplicamos cada uno, nos saldría 12, 6, 9, 9 y 21. Todos esos resultados de cada multiplicación lo vamos a sumar y nos saldría 57. Lo mismo hacemos en la suma 2. Igualito serían 3 por 2 más 6 por 9 más 3 por 9 más 1 por 7 y más 1 por 2. Que igualito primero lo vamos a multiplicar y el resultado que nos da lo vamos a sumar, que nos saldría un total de 96. Bueno, ya que tenemos el resultado de nuestra suma, ahora lo aplicamos en la fórmula, que sería el área, sería 57 menos 96 entre 2, o sea, entre 2 sería, que nos saldría 39 sobre 2. Si lo dividimos, nos saldría un total de 19.5 unidades al cuadrado. Ese sería nuestra área. Bueno, en conclusión, después de identificar las coordenadas y calcular las medidas correspondientes, obtenemos los siguientes resultados. Como perímetro es 20.01 unidades y en área tenemos 19.5 unidades al cuadrado. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Dando resolución al caso número 3, nos explica que en una obra vial en la Sierra Central de Perú, un ingeniero civil debe preparar un acero para reforzar la base de una columna de soporte. Nos brinda en el plano de diseño unos vértices, lo cual que al representarlo en un plano cartesiano nos da que cada unidad vale 10 centímetros. Ante ello nos solicita que la primera debemos representarla en un plano cartesiano, que ya está,
Y bueno, en el segundo nos pide calcular la longitud total del borde de la placa. El borde ya sabemos la medida de cada unidad, que representa 10 centímetros, pero no sabemos las diagonales. Entonces, aplicando las fórmulas podemos determinar de que el vértice 4 y el vértice 5 dice debemos restar 2 menos 6 al cuadrado más 5 menos 8 al cuadrado, lo cual nos sale un resultado de 5. Y en el vértice 3 con el vértice 4, aplicando la misma fórmula, 6 menos 10 al cuadrado y 8 menos 5 al cuadrado, nos da un resultado de 5 también. Entonces, al determinar la longitud total de todo el borde de la placa, debemos decir que 8 más 3 más 3 más 5 y más 5 nos da un resultado de 24. Este 24 equivale a las unidades, entonces como cada unidad vale 10 centímetros, entonces multiplicamos 24 por 10, dando un equivalente de 240 centímetros. Luego en el último problema nos pide de que debemos calcular el área. Entonces para ello simplemente la figura total de la placa lo dividimos en dos figuras, que es un rectángulo y un triángulo. Como podemos saber la fórmula de cada figura geométrica, el triángulo debemos hallar la base por la altura y dividirlo entre 2. Entonces, aplicando las medidas correspondientes, 80 centímetros de base y 30 centímetros de altura entre 2, nos da un resultado de 1200. Entonces, aplicando la misma fórmula con las medidas en el rectángulo, multiplicando 80 por 30 nos daría un resultado de 2400, más sumado del área del triángulo debería ser 3600 centímetros, que es el área total. Muchas gracias.